De una montaña surgió un toro que emitía poderosos rayos. Toda la embarcación se asustó menos Gilgamesh, que con actitud desafiante hizo aproximar su barco hacia la costa gritando: «Combatiré al vigilante, ya sea un hombre o un dios». Una fuerza invisible azotó con fuerza la embarcación hasta hundirla. Solo Gilgamesh y Enkidu lograron nadar hacia la costa. Entonces vieron cómo se hundía el barco con toda la tripulación a bordo. Según los textos, estaban todos muertos, pero permanecían en sus puestos como si siguieran en vida. Se trataba de una fuerza que había dejado sus cuerpos inertes, paralizados, algo que solo hoy en día podemos comprender como el efecto de una radiación. Una vez en la orilla, Enkidu empezó a agonizar. Gilgamesh le dio ánimos para que luchara. «Mi pequeño y débil amigo, a la tierra te llevaré». Pero tras esas palabras, su inseparable compañero soltó el último aliento. La muerte de Enkidu dejó a Gilgamesh completamente desolado. Según los textos, durante 7 días y 7 noches, Gilgamesh veló el cadáver de Enkidu hasta que un gusano salió de su nariz. Por su amigo Enkidu, Gilgamesh llora amargamente mientras alcanza el desierto, preguntándose: ¿cuando yo muera quedaré como Enkidu? Gilgamesh recorrió montañas y laderas durante mucho tiempo, hasta que su cuerpo era solo piel y hueso. Casi en los límites de sus fuerzas, consiguió llegar hasta un gran lago, en donde se divisaba una ciudad flotante. Estaba amurallada y le llamó la atención ver un templo consagrado al dios Nannar-Sin, el padre de Shamash. En las afueras de aquella ciudad había una posada. Allí conoció a Siduri, una posadera que estaba sirviendo bebidas. La mujer le permitió descansar, comer y beber. En cuanto repuso sus fuerzas, Gilgamesh le preguntó cuál era el mejor camino para llegar a la tierra de la vida. La mujer le dijo que se presentara ante Urshanabi, el barquero de Utnapishtim, supuestamente el que había sobrevivido al diluvio universal, conocido también como Ziusudra. Cuando Gilgamesh localizó al barquero, éste aceptó llevarle por el llamado Mar de las Aguas de la Muerte, una zona marítima que muy pocos se atrevían a cruzar. Urshanabi invitó a Gilgamesh a subir a su balsa, y en 3 días dejaron atrás un recorrido que se hubiera postergado en 45 días por tierra. Cuando llegaron a Tilmun, el barquero le dijo que debía subir hacia una montaña llamada Mashu. Pero antes, Gilgamesh llegó a una ciudad llamada Itla, para presentarse a su rey y pedirle autoridad para seguir avanzando hacia la morada de los dioses. Nuestro héroe pidió audiencia para ver al dios Kumarbi. Cuando éste le atendió, le dijo que jamás se le concedería la inmortalidad. Desolado y hundido, Gilgamesh abandonó Itla y prosiguió su camino hacia Tilmun, auspiciado por el dios Shamash, quien aún le instaba para que no se rindiera en su empeño. Shamash le insistía que durante la travesía no dejara de sacrificar animales en ofrenda al dios hitita Uluya. Después de 6 días, Gilgamesh alcanzó por fin el monte Mashu. El lugar de los Shem. Shem se podría traducir como carruaje de los dioses. Es un término acadio, un derivado de Shamash, dios del sol. Así que Shem significa también cohete. Se podría interpretar a los Shems como las naves espaciales de Shamash, ya que este dios era representado con vestimenta de águila, comandando el funcionamiento del puerto espacial de Tilmun. Los textos dicen que Gilgamesh llegó a Tilmun y observó cómo los Shems partían y llegaban. Su objetivo era penetrar en la entrada interior de la montaña. Hombres cohete custodian su puerta. Su terror es impresionante. Su mirada, mortal. Sus focos pavorosos barren las montañas. Ellos custodian a Shamash, mientras él asciende y desciende. En este dibujo podemos apreciar a varios seres sujetando unos dispositivos circulares apoyados sobre un poste. Emiten rayos, los llamados focos pavorosos. Gilgamesh cruzó sin miedo ante aquellos dispositivos, pero cuando fue alcanzado por su terrible resplandor, se tuvo que cubrir el rostro. Una vez recuperado, avanzó hacia uno de aquellos hombres cohete. El guardia, asombrado al ver que nuestro amigo no recibía daño alguno al ser expuesto a los rayos, exclamó: «El que viene de la carne de los dioses es su cuerpo,
Este hecho nos indica que aquellos rayos solo parecían afectar a los humanos, pero no a los dioses o híbridos de dioses. Nuestro héroe pidió a los guardias que le dejaran pasar, pero estos se negaron argumentando que ningún mortal tendría acceso a ese lugar sagrado. Gilgamesh invocó al dios Shamash y este apareció para que la llamada puerta al cielo se abriera y pudiera acceder al árbol de la vida. En los sellos cilíndricos vemos como la puerta es representada algunas veces alada y en otras custodiada por serpientes. Acompañado por Shamash, Gilgamesh cruzó la puerta hacia las estancias de los dioses. Lo que allí descubrió le dejó completamente deslumbrado. En los textos se describe una especie de jardín del Edén, de una belleza exquisita, un paraíso artificial envuelto de piedras preciosas y lapislázuli. En medio de aquel jardín se encontró por fin cara a cara con Utnapishtim, el héroe del diluvio, Ziusudra. Gilgamesh quedó asombrado al ver que compartía con él una gran semejanza física. Consciente de que era un descendiente de su mismo linaje, Utnapishtim le contó todo el relato del diluvio universal y cómo después de que el arca tomara tierra en el monte Ararat, el dios Enlil le había bendecido y concedido la vida eterna. Pero le dijo que él no podía convocar una asamblea para que los dioses decretaran la inmortalidad de Gilgamesh. No podía hacer nada para él y le pidió que se marchara de regreso a su reino de Uruk. Gilgamesh se desmoronó y se desmayó. Durante 6 días permaneció semi-inconsciente debido a la profunda decepción. Tanto esfuerzo, tanto sacrificio, sorteando tantos peligros, y al final, ¿tendría que regresar con las manos vacías? El barquero Ur-Shanabi estaba preparado para llevarlo de regreso a casa, pero en el último momento antes de embarcar, Utnapishtim le hizo una última confesión. Ya que no podía ofrecerle la vida eterna, le contó el secreto para prolongar la vida. Te revelaré, oh Gilgamesh, una cosa secreta. Un secreto de los dioses te diré. Una planta hay. Su raíz es como una planta de bayas espinosas. Sus espinas son como enredaderas de zarzas. Si tus manos consiguen la planta, nueva vida tú conseguirás. Aquella planta crecía bajo el mar, de modo que Gilgamesh, junto con el barquero, acudieron al lugar indicado para sumergirse en su búsqueda. Gilgamesh ató pesadas piedras a sus pies, que lo hundieron en las profundidades. Y entonces la planta divisó. La planta tomó y sus manos esta pinchó. Cuando Gilgamesh regresó triunfante y pletórico hacia la embarcación, le dijo al barquero: Ur-Shanabi, de todas las plantas, esta es única. Con ella el hombre todo su vigor puede recuperar. La tomaré para amurallar Uruk. Allí la planta para cortar y comer estará. De esta planta comeré, y mi condición de joven recuperaré. Cuando ya se ponía el sol, Gilgamesh se sintió tentado para bañarse en un manantial de frescas aguas. Entonces ocurrió algo inesperado. Mientras Gilgamesh se hallaba ausente, una serpiente olió el perfume de la planta y se la llevó. Gilgamesh se sentó y lloró. Sus lágrimas corrían por su rostro. Tomó la mano de Ur-Shanabi y le dijo: ¿Para quién mis manos han trabajado? ¿Para quién ha corrido la sangre de mi corazón? Para mí no he obtenido el beneficio, y en la serpiente el beneficio ha recaído. Y así termina el poema épico de Gilgamesh, la trágica historia del primer intento fallido para alcanzar la inmortalidad. Sin embargo, Gilgamesh se convirtió en un mito para toda la eternidad. Los arqueólogos descifraron esta historia a través de 280 tablillas, repartidas entre Estambul, Londres, Berlín y Filadelfia, pero faltaba encontrar las tablillas que contaban el capítulo final de la historia de este rey. A principios del año 2001, varios arqueólogos de Irak le entregaron 400 tablillas al asiriólogo italiano Giovanni Pettinato para que las tradujera. Entre estas tablillas se encontraba una que relataba el destino final de Gilgamesh. Giovanni Pettinato tardó 2 días en descifrar su contenido. La traducción resumida revelaba que Gilgamesh se había acabado suicidando junto con los altos cargos de su corte, como parte de un ritual. En el cementerio de Ur hallaron 80 cadáveres dispuestos alrededor del rey.
Marduk comunicó a su padre Enki su deseo por contraer matrimonio. Pero cuando le dijo que su prometida era una hembra terrestre, Enki presintió que su decisión traería graves conflictos. Y así sucedió. Enlil desaprobó la unión y lo consideró una aberración. Anu reunió al consejo para decidir si aquello se podía admitir, pero no hallaron ninguna ley que prohibiera dicha boda, aunque había un inconveniente. Marduk jamás podría regresar a Nibiru. Así notificó Anu el veredicto a la tierra. Marduk puede casarse, pero ya no será príncipe en Nibiru. A Marduk no le importó. A él solo le interesaba conquistar la tierra. En plena boda, acudieron en tropel todos los Ishiji, los astronautas de la misión. Ellos decían estar ahí para honrar a Marduk, que era su comandante, pero en realidad el motivo de su presencia era otro: capturar por la fuerza a cuantas hembras terrestres pudieran. Si su jefe Marduk había tomado una esposa, ellos también se creían con derecho a gozar de ese privilegio. Lo que se le permite a Marduk no se nos debería impedir a nosotros. Basta de sufrimiento y de soledad, de no haber tenido descendientes. El rapto de hembras fue masivo y realizado con brutalidad. Las metieron en sus naves y aterrizaron en el Monte de los Cedros. Mientras las retenían en un subterfugio, comunicaron sus exigencias a Enlil y el resto de líderes. Queremos casarnos con las hijas de los Adapitas. Tenéis que darle la bendición a esto, o de lo contrario, lo destruiremos todo en la tierra por el fuego. Enlil no tuvo más remedio que ceder. Los Ishiji tomaron a las terrestres por esposas y en pocos años empezaron a procrear. Marduk tuvo 2 hijos. Enlil estaba furioso por tales uniones entre hombres y dioses. Entonces, hace unos 13.000 años, se produjo el gran desastre del diluvio universal, como ya relatamos en el capítulo 4 de esta saga. Cuando las aguas retrocedieron, los Anunnaki regresaron para repoblar la tierra. Entonces descubrieron que el diluvio había destruido todas las ciudades del Edim. Las minas estaban anegadas de agua y hundidas. Sin el oro estaban perdidos. ¿Qué podían hacer ahora? Fue Ninurta quien, recorriendo con su nave otras vastas regiones del globo, hizo un gran descubrimiento. Oro puro había por todas partes, sin necesidad de refinado ni de fundición. Es un milagro. Según Sitchin, ese lugar no era otro que Tiahuanaco, en Perú. Las avalanchas de agua habían dejado al descubierto cantidades ingentes de oro que se habían desprendido de las cavidades rocosas, dejando a la vista el brillante metal a lo largo de la cordillera de los Andes. Así dijo Ninurta: oro incontable en pepitas grandes y pequeñas caen a los ríos de abajo. Se puede recoger oro sin tener que extraerlo. Según Sitchin, Tiahuanaco era la capital metalúrgica de Sudamérica, el Nuevo Mundo. Los Anunnaki sustrajeron prácticamente todas las reservas de oro de Tiahuanaco en un periodo de unos 2000 años. En los textos sumerios, los Anunnaki se proclaman la autoría de las pirámides egipcias. Los Anunnaki cortaron y levantaron las piedras con sus herramientas de poder. Y después de levantar la gran pirámide de Giza, hicieron la más pequeña. Junto a él, en una ubicación precisa, se colocó el pico que era su gemelo. Se diseñó con galerías y cámaras para cristales pulsantes. Remataron la cúspide de la pirámide con la llamada piedra ápice. Era una aleación denominada electro, compuesta por una mezcla de oro, plata y cobre que había diseñado el dios Gibil. También las cúspides de los obeliscos egipcios iban rematados de electro. Al parecer, con esa aleación metálica en la punta de la pirámide se reflejaba la luz del sol hasta el horizonte, otorgándole una función de faro para las naves espaciales. A la gran pirámide la bautizaron como el Ekur, casa que como una montaña es. ¿Pero para qué servían aquellos cristales pulsantes del interior? En otra parte de los textos se dice: Enlil activó con su propia mano los cristales de Nibiru. Dentro, luces espeluznantes comenzaron a parpadear. Un zumbido hechizante rompió el silencio. Fuera, el remate se puso a brillar de repente. Era más brillante que el sol. Sobre la función de la gran pirámide, los textos dicen: hace descender a los grandes que en los cielos circulan para descansar. Casa que es un punto de referencia para las naves espaciales.